Buenos días a todos. A ver, vamos a comenzar, creo yo, ¿no? Creo que con lo que a nadie, lo que a poco les gusta, pero siempre es muy necesario, ¿no? Sobre todo porque, em, les digo yo siempre, ¿no? Pues entre ustedes ya se conocen, ¿no? Al menos es el segundo semestre que tienen juntos. Yo la primera vez que los veo, entonces me sirve saber quiénes son. Entonces, preséntense, porfa. Digan cómo se llaman. Ya sé, está su nombre creo que, bueno, no veo a nadie que tenga dos nombres. Bueno, sí hay algunos. Eso me ayuda a saber, ¿no? Bueno, se llaman, tienen dos nombres, pero qué nombre usan en realidad. Eso uno. Y dos, em, cuéntenme, ¿por qué esta carrera? O sea, es que o sea, he releído muchas veces el perfil de esta carrera y entonces me parece interesante, ¿no? Entonces, interesante debe ser el propósito de cada uno de ustedes porque están estudiando esto que se llama Humanidades y Narrativas Multimedia. Para darle un poquito de orden, ¿no? Usemos la lista de participantes de la sesión de Meet, ¿no? Y entonces el primero sería Adolfo, por favor. A ver, ya, ya. Bueno, yo soy Adolfo Abraham Bolaños Casas. Pues ya me llaman todos Adolfo, creo. La verdad creo que casi no me conocen, pero Adolfo me llaman todos. Pues, estoy en esta carrera porque de alguna manera me gusta trabajar con multimedia y también me gusta saber qué show con películas, con cuentos, con libros y todo ese rollo, ¿no? Entonces, pues la verdad me gusta bastante la carrera. El semestre pasado como ya no quería, pero después dije, no, sí está padre, sí voy a seguirle. Entonces, pues estoy viendo que los profes están muy preparados y que se ve bastante interesante este semestre. Y ya, no me acuerdo qué otra pregunta dijo. Con eso, Adolfo, muy bien, muchas gracias. Que, Eh, Arlet o Lisette, no sé. Hola, pues yo me llamo Arlet, Lizeth Valle Sandoval, decir Arlet. Pues, ¿por qué escogí esta carrera? Pues nada más me llamó mucho la atención, la multimedia y también lo que va relacionado a las humanidades y narrativas. Me llamó mucho la atención porque pues también me gustan mucho las novelas y dije, pues, ¿por qué no tomar esta oportunidad y seguirle, ¿no? Y pues aquí estamos. Perfecto, Arlet, muchas gracias. Vamos a ver, dice tú que sigue. Aileen. Hola, profesor. Bueno, mi nombre es Aileen. Ahorita no puedo prender mi cámara, estoy teniendo problemas con ella, pero a mí me llamó mucho la atención esta carrera porque es nueva, la verdad siento que tiene un campo laboral muy amplio y siento que va ligada con muchas otras carreras, como ciencias de la comunicación y así. Entonces, pues para mí se me hace como que una buena oportunidad para intentarlo. Perfecto, Aileen, muchas gracias. Carolina. Buenos días, yo me llamo Carolina Herrera Chávez. Creo que bueno, me gusta que me digan Caro. Y esta carrera me interesa. Creo que a ver todas las carreras que tiene el instituto, me llamó la atención. El campo laboral fue lo que más me atrajo, ya que es lo que vengo buscando. Y ya al momento de estar en esta, me gustan mucho las materias, son muy interesantes. Gracias, Caro. Daniel. Daniel, ¿andas por ahí? Si tienen problemas porque no pueden usar el micrófono o alguna cosa, escríbanlo en el chat, ¿eh? No pasa nada. Yo sé que algunos ¿no? La pusieron su cámara, muy bien. Pero si alguien dice, ay, profe, estando en la calle o algo, puede ser por mensaje, sin problema.
bueno, en lo que Daniel nos contesta dónde anda, Diego. Hola, profe, aquí estoy. No puedo encenderla. Bueno, como ando trabajando, entonces se me dificulta encender la cámara. Pero mi nombre es Diego de Marco Pliego, pero yo elegí esta carrera porque me gusta mucho ver películas de cine, las series, y entonces yo hace tiempo he hecho videos y todo eso, y quería entrar un poquito más a profundo de todo este ámbito. Entonces fue por eso. Perfecto, Diego, muchas gracias. Fabián. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Fabián Valle Sandoval. Me gusta que me digan Fabi. Y bueno, ¿por qué elegí esta carrera? Pues básicamente porque me gusta esta idea de poder analizar distintos problemas de la sociedad y ya finalmente poder reflectarlos mediante lo audiovisual. Se me hace muy interesante. Perfecto, Fabi, gracias. Jazmín. Mi nombre es Jazmín. Bueno, me llamo Dara Jazmín Cruz Aguilar. Me gusta que me digan Jazmín. ¿Por qué elegí esta carrera? Bueno, porque me iba a ir por otra carrera, pero vi y dije, bueno, ¿por qué no intentarlos? Ya que es nueva y pues me gusta mucho como la multimedia. No sé mucho porque pues no, pero dije, bueno, ¿por qué no aprender? Entonces yo dije, pues está genial esta carrera. Y por las humanidades dije, bueno, me gustaría, porque va creo que un poco con la psicología, y era lo que anteriormente me gusta un poco, y como las personas se desenvuelven, la forma en que hablan, la manera en que expresan, y dije, bueno, pues esta carrera está genial. Gracias. No, gracias, Jazmín. Juan. Sí, soy Juan Salvador Roque Florencio, me pueden decir Chava. Escogí esta carrera porque me gusta lo que es la multimedia, también las humanidades, que atrae como que la historia, filosofía, todo ese ramo de interés. Y también bueno, sí, el campo laboral que se ve, que es de guionista, de marketing, gestión cultural y todo eso. Gracias, Chava. Karina. Ay, hola, soy yo. Yo me llamo Marta Karina, pero igual me gusta más que me digan Karina. Y yo escogí la carrera también porque yo me iba a inclinar a ciencias de la comunicación, pero al leer un poco la similitud me incliné más por esta carrera, y igual por el campo laboral, que es un poco más amplio. Perfecto, gracias, Karina. Carla o Cristina. Bueno, buenos días, mi nombre es Carla Cristina, y bueno, mejor que me digan Cristina. Escogí la carrera por es un atractivo el campo laboral, además de que veo que está enfocado como en la parte cultural y la multimedia, y bueno, después de tanto tiempo, pues nunca es tarde volver a retomar sus estudios. Gracias, Cristina. Vamos a leer a Daniel, que dice, hola, él es Martínez Carranza Mauricio Daniel. Eligió esta carrera básicamente porque va relacionada con su otra licenciatura que está por terminar, que es Ciencias de la Comunicación. Bien, muchas gracias. Luis. Hola, buen día. Pues mis nombres son Luis Romualdo Guadalupe Arredondo Medina, y pues la carrera la elegí porque en ese momento pues estaba terminando mis estudios de bachillerato, y en elegir pues de una vez como una universidad, pues estaba entre comunicación y pues me atrajo más como algunos compañeros por el hecho del campo laboral, y también por aprender a pues crear contenidos y todo ese tipo de cosas, más que nada. Gracias, Luis. Ricardo. Gracias. Hola, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es José Ricardo Aguilar Herrera, y bueno, escogí esta carrera primero porque tiene humanidades. Me interesa saber
cómo vive la gente en otros lados, cómo se está relacionando, todo lo que tiene que ver con las experiencias que hay en otros países, en otros lugares aquí mismo de la República. También por la cuestión de narrativa, me interesa saber contar historias de otra forma, no de la forma tradicional, sino precisamente de todo esto que podamos ver mediante las humanidades. Y bueno, la forma de comunicar todo esto me parece que es importante con la multimedia, porque es lo que ahorita se está utilizando bastante y es como la forma más simple y más rápida de comunicar lo que uno está viviendo y quiere exponer. Gracias. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Rosa Isela. ¿O Itzel? Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Rosa Isela Itzel. Me gusta más que me digan Itzel. Y pues cogí esta carrera porque me gustan mucho las humanidades. Y pues la multimedia es algo que últimamente me ha estado llamando mucho la atención. Entonces pues dije, de aquí soy. Y pues ya. Gracias, Itzel. Saúl. Se nos fue Saúl. Bueno, espero que sea un asunto temporal. Ahí está Saúl de vuelta. Hola, buenos días, maestro. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo me llamo Saúl Sánchez Paniagua y me entré a esta carrera porque me llamó la atención todo lo que tiene que ver con multimedia y narrativas. Y pues sí, se escuchó muy interesante la carrera, pues aquí estamos. Perfecto, Saúl, muchas gracias. Shatsi. Bueno, yo elegí mi nombre es Chatsi Naomi Soyan Jauregui. Yo elegí esta carrera porque quiero ser lo que es como creadora de contenidos, aparte dar un cambio en el mundo. Y luego aparte, pues me gusta la narrativa, así que me gusta como crear universos como de mi imaginación y por eso la elegí. Gracias, Chatsi. A ver, me presento yo, ¿verdad? Porque ya hablaron ustedes, pero está bien, ¿no? Yo debería ser siempre al último. Soy Alberto Quiroz Ávila. Mi perfil es bastante curioso porque soy licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Y bueno, y eso que tiene que ver con narrativas, ¿no? Y ahora digo ahora porque espero que la pandemia deje que esa situación cambie, candidato a maestro en Filosofía, Cultura y Religión por la Universidad Católica Lumen Gentium. Digamos, ¿no? Eso pues ya hace curiosa la cosa, ¿no? De alguna manera, pues digo, mis estudios previos en ciencias sociales me dan como esto que ustedes decían, ¿no? El saber qué pasa con la sociedad, pero no solo la sociedad, digamos, nacional, ¿no? Inclusive cómo interactúan las sociedades, ¿no? En plural, y mi formación última, ¿no? En eso que es ¿no? Una de las humanidades por excelencia, ¿no? Que es la filosofía. Pues ahí voy. Creo yo, por eso les decía, leí un par de veces el perfil sobre todo, no solo del estudiante, también del egresado en esta disciplina, bueno, en esta carrera. Y creo que ustedes de alguna u otra manera lo dijeron, ¿no? Son como tres fases, ¿no? La comprensión de qué es lo que sucede, ¿no? Para eso el inicio, ¿no? Del nombre, ¿no? Las humanidades. Los estudios humanísticos en el planeta Tierra están en una fase muy complicada porque tienden a hacerse muy... sí, digo, sin problema. Tienden a estar en riesgo porque parecen poco útiles, ¿no? Vivimos en una sociedad basada en la utilidad mercantil y entonces lo que no suena que tenga utilidad mercantil pues parece que es poco valorado y entonces las humanidades lo han padecido muchísimo, ¿no? Llevan medio siglo padeciéndola. Y bueno, creo que esta idea del instituto de juntarlo con el asunto de las narrativas le dan una salida distinta, ¿no? O sea, no solo se trata de qué hacemos con las humanidades, ¿no? Y esta es una solución, es encaminarlas a la creación de contenidos, ¿no? De hecho, yo creo que en los últimos 20 o 30 años, buena parte de los estudiantes y luego estudiosos de las humanidades, ¿no?
filósofos, historiadores, estudiantes de letras, por ejemplo, ¿no? Ya sean tanto letras clásicas como letras modernas, se han concentrado en el asunto de la creación de contenido. Lo mismo sea, digamos, los que le han entrado a la literatura, pero también los que han entrado a otros campos, la mercadotecnia, por ejemplo, la publicidad, por solo mencionar algunos, no son los únicos. Y el asunto multimedia, ¿no? Que es el último, el apellido final de esta carrera, trata de situarlo en el momento histórico que nos toca vivir ahora, ¿no? Claro, digo, si lo han hecho, a lo mejor lo sabrán, y si no, nunca es tarde para hacerlo, ¿no? Leanse una biografía de cualquier escritor, si quieren del siglo XX, ya ni siquiera regresen tanto en el tiempo, y notarán que, pues en realidad, digamos que hasta la década de los 80, tener una máquina de escribir diagonal, un procesador de textos, y tus ideas era más que suficiente, ¿no? El que ustedes quieran, el autor que más les guste o la autora que más les guste, pero justo de ahí para acá pareciera que ya no es suficiente solo saber hacer eso, es decir, claro, o sea, tener un procesador de textos, porque ya no tenemos máquinas de escribir. Bueno, si alguien todavía usa máquina de escribir, mis respetos. Hay un algo más que hacer, ¿no? Y eso creo que está, al menos, o sea, me parece que es una propuesta muy, muy atrevida del instituto, pero se necesitan cosas como estas, ¿no? Ahora bien, hay que encuadrar la materia, o sea, hay que decir, bueno, y esto, o sea, bueno, sí, la carrera va a ser muy fantástica, pero bueno, y eso, ¿qué tiene que ver, no, con esto que vamos a ver nosotros? Bueno, esta es una de las materias que tienen ustedes, que busca darles con el contexto de en dónde estamos parados, ¿no? Esta vieja pregunta filosófica, ¿no? De a dónde vamos y de dónde venimos, o en el orden que quieran, de dónde venimos y a dónde vamos, con el objeto de la reflexión hacia donde ustedes apunten, o sea, es decir, o el área, digamos, profesional en la que terminen desempeñándose, no importa. Finalmente estén situados en reconocer que ustedes no parten de la nada, ¿no? Ese viejo refrán que dice no hay nada nuevo bajo el sol, aún en el siglo XXI sigue siendo cierto. Y entonces más bien lo que conviene es hacer un poco un rastreo de cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Y no acabar ahí, por supuesto, porque pues solo como hemos llegado a donde hemos llegado no es suficiente, sino sobre todo eso, qué herramienta nos da hacia el futuro, ¿no? Ese es el estilo, digamos, bueno, el estilo no, el enfoque de esta materia. Ya llevaron una muy similar el semestre pasado, ¿no? Modernidades occidentales, que hacía creo que en el mismo sentido, ¿no? Hacia la discusión de dónde estamos parados, ¿no? En términos de la discusión de la modernidad, que es un tema que se sigue discutiendo, ese sí, en el ámbito de las humanidades, ¿no? O sea, desde todos, desde la historia, la filosofía, las letras, los estudios culturales, la propia antropología, tiene una discusión ahí muy particular, ¿no? La sociología, que es esta frontera con las ciencias sociales, donde qué es eso que llamamos la modernidad, ¿no? Y bueno, ahora esta materia trata de hacer lo mismo, pero sobre todo contextualizado a qué ha pasado en Latinoamérica. Básicamente vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver pues, cómo se concibe América Latina, ¿no? Primero que nada, ¿no? Porque, pues, antes, o sea, estamos asumiendo que todos saben qué es América Latina, ¿no? Todos tenemos una experiencia, creo, o no, o cierta o no. Ahora vamos a platicar de eso, pero menos hablar de qué es. Luego, cuáles han sido los procesos por los que ha llegado hasta donde ha llegado hoy América Latina, y luego cómo eso se ha manifestado en la cultura, o viceversa, cómo la cultura ha impactado en el desarrollo sociopolítico, si quieren verlo así, ¿no? Incluso económico. En términos generales, ¿qué vamos a hacer, no? Digamos, ustedes son el primer grupo con el que voy a tratar de hacer esto, ¿no? Una dinámica creo que un tanto diferente, ¿no? Yo siempre lo digo. Uno, me gusta mucho hablar. Ese es uno de mis vicios que sé que tengo que controlar.
Y dos, a lo mejor, para bien o para mal, ¿no? Pues a mí me educaron en la antigüita, ¿no? Donde yo tenía profesores que daban cátedra y entonces yo apuntaba, ¿no? Y a veces hacíamos un par de preguntas y listo. Sé que ya, ese no, al menos sé que no es el modelo pedagógico, perdón, del instituto. Entonces con ustedes voy a hacer una prueba de cómo hacerlo diferente, ¿no? Me queda claro que hay muchísimas cosas que que pueden salir. De hecho, preparar los materiales para esta materia me tomó un buen rato y me tomó un buen rato para saber qué podíamos hacer. Hubo que discriminar mucha información, ¿no? Y hacer una selección y bueno, eso te los iré contando conforme vaya pasando. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es, para cada sesión, una tenemos a la semana, vamos a tener una lectura. Como no sé cómo andan de tiempos, ¿no? Escogí las lecturas para la clase, escogí cosas que fueran pequeñas, ¿no? 10, 12 páginas, para que si no las hicieron, o sea, ¿no? pueda ayudar a decirles, bueno, a ver, tienen 10, 15 minutos para leer lo que es para la clase, para esta clase, pues, la lectura de clase, y a partir de esa discutamos sobre algún asunto. Claro, es una discusión guiada, ¿no? Porque espero que ustedes lean, ¿no? Escuchar sus comentarios y yo ir guiando para que al menos apuntemos hacia una serie de conclusiones. Como refuerzo de ello, van a tener, ¿no? Una o dos lecturas para preparar un ensayo muy breve, 2, 3 cuartillas. No un texto tan largo, o sea, claro, uno puede preparar, ¿no? Un ensayo de 50 páginas a partir de ¿no? Hay escritores, ¿no? Muy, ¿no? Con una pluma muy prodigiosa que leyendo un poema de menos de 25 versos, ¿no? Escriben ensayos completos de 100 hojas. Bueno, digo, o sea, si tienen esa capacidad, qué increíble. Pero me interesa cosas más breves porque así podemos ir rescatando, creo, ideas más fáciles, ¿no? Entonces van a tener una o dos lecturas, más de la lectura de clase después, una o dos lecturas para que hagan ensayos breves de 2, 3 cuartillas, siguiendo una serie de preguntas guía. Es decir, es un ensayo, ustedes, ¿no? Apuntan hacia donde ustedes quieran, y las preguntas guía solo me sirven a mí para ¿no? Tratar de hacer un encuadre, si se quiere, ¿no? Más o menos similar con las ideas de todos ustedes. Eso, digamos, será el grueso de la actividad, ¿no? Ustedes ya conocen el modelo del instituto, que nos plantea tanto un problema prototípico, o sea, un problema que habría que abordar desde todas las materias, ¿no? En este caso es el de la creación de capital simbólico por pues las personas que trabajan en la cultura. Me gusta decirlo así de amplio porque es que antes se usaba un término espantoso, que, ¿no? El de los trabajadores culturales, pero era muy, creo yo, limitado, ¿no? Porque, no, o sea, trabajadores de la cultura tienen una visión, a mí me parece como que limita, ¿no? Se habla de los creadores, pero luego no sé ustedes qué tanto se sientan creadores, entonces hay un asunto de identidad. Entonces creo que las personas que trabajan en la cultura, ¿no? O las personas que se relacionan con la cultura es mucho más sensato. De alguna manera lo vamos a abordar, porque pues vamos a abordar cómo es que escritores, intelectuales y otros, ¿no? Le han entrado al asunto en América Latina. Entonces vamos a ver el tema en todas las sesiones. Entonces no me preocupa tanto el contenido final. Y al final ustedes van a hacer la propuesta es que hagan ustedes un texto de unas 6,000 caracteres, ¿no? También igual son como 3, 4 cuartillas, es un texto chico, que van a publicar, eso sí, en una plataforma, ¿no? Medium fue la plataforma que se seleccionó. Y bueno, ahora, yo soy un fiel creyente de que necesitamos siempre reforzar nuestras habilidades de expresión, no solo escrita, sino también de la expresión oral, ¿no? De hecho, la idea de que discutamos los textos en clase es esa. No solo los lean y hagan un trabajo escrito y ya yo lo lea y listo. O sea, al contrario, yo los escuche, ¿no? Y el propósito no solo es escuchar sus ideas, ¿no? Sino ayudarles a de qué mejor manera puede uno argumentar. Muchos de ustedes lo dijeron, ¿no? Nos interesa el asunto de la creación de contenidos, ¿no? Y de la generación de nuevas narrativas.
La mejor forma de hacerlo es, ¿no? Poder hacer una estructuración que sea más coherente, ¿no? Y eso siempre ayuda, ¿no? Pues, o sea, decir las cosas, que alguien te escuche y que te pueda orientar, no decir, mire, ¿sabes qué? No solo el contenido, sino sobre todo, ¿no? Las formas. Entonces, es la idea de eso. La evidencia integradora será esta publicación en Medium y a mí me gustaría mucho que en la última sesión del curso, ¿no? Allá por junio, en la última semana de junio, tengamos una sesión para que ustedes nos presenten sus textos, ¿no? Su texto final. Eso va a ser básicamente lo que haremos, ¿no? No estoy tan seguro con ustedes, ¿no? Porque como los voy a estar leyendo cada semana, en hacer un examen, me parece que ya sería redundante, ¿no? Vamos, o sea, voy a ver su avance en realidad a lo largo del semestre. Yo creo que examen no. Pero entonces sí les pediría que sus entregas de los ensayos cortos sean constantes, ¿no? Es decir, porque así puede uno ver una evolución, ¿no? De dónde estamos parados hoy y a dónde llegamos al final del curso, sin necesidad de hacer un examen, ¿no? Aquí interesa más lo que ustedes sean capaces de hacer que no que no lo sepan, o sea, no es que no me interese que sepan cosas, claro que me interesa, pero cómo se aplica, ¿no? Y el mejor modo aquí en las narrativas es que ustedes sean capaces de elaborar texto. Bueno, a ver, ¿dudas en general de qué vamos a hacer? No, suena sencillo por ahora, ¿no? El profesor suena muy fácil cuando lo dice así. Bueno, si no hubiera dudas, vamos a hacer algo. Para esta clase, porque de verdad, créanmelo, 15 sesiones, que es lo que tenemos. Bueno, no, 14, porque hay una que perdemos por el 5 de mayo. Yo siento que son muy pocas, ¿no? Bueno, yo estoy acostumbrado, ayer le decía, no, el lunes les decía a otro grupo que tengo, que solo tengo una hora a la semana, les digo, esta materia que ustedes están tomando una hora a la semana, o sea, 15 horas en un semestre, yo tomé 52 horas, entonces para mí 15 pues me parecen muy pocas, ¿no? Con este tema me parece que da para discutir mucho, o sea, bueno, de las modernidades latinoamericanas, creo que igual, ¿no? 30 horas en un semestre, pues también me parecen muy pocas, pero bueno, menos de 30, ¿no? 28, porque no tenemos un día, pues también es mucho. Entonces no queda más que comenzar, ¿no? Entonces les pediría, porque no sé si alguno lo hizo, pero no importa, ¿no? La sesión está pensada para que, aunque no lo hayan hecho, se pueda hacer. No sé si alguno leyó el texto que puse en Classroom que dice lectura de la semana, o lectura de clase, creo que dice. Sí, como la mitad. Sí, ¿no? Este texto que era sobre qué es América Latina. Sí, yo también. Bueno, a ver, vamos a hacer algo. Los que no importa, porque yo acabo de decirlo, ¿no? Entonces, les voy a pedir, por favor, ¿no? A ver, digo, no sé cómo anden de lectura, ¿no? O sea, no sé cuál sea su velocidad de lectura, ¿no? Es un texto corto, los que ya lo leyeron se acordarán, ¿no? No debe tomarles más de 10 minutos, ¿no? Pero bueno, como no sé qué tan rápido o qué tan lento lean, son 11:40. Tomen de aquí a las 11:52, voy a hacer una prueba, ¿no? Para leer el texto. Los que ya lo tienen leído, pues si quieren darle una repasada, no está mal, ¿no? Así refrescan. Los que no lo han leído, pues echen una leída, ¿no? Está muy sencillo, es una conferencia, entonces debe leerse muy sencillo, ¿no? Hay textos que se nota que son fáciles de leer, pues porque se escribieron para leerse y entonces para que alguien los leyera en público y este es uno de ellos. Entonces, léanlo, ¿no? Si se tienen que desconectar porque a lo mejor están en el teléfono y tener abierta la sesión de Meet es más complicado, ¿no? O sea, de Meet pasar a Classroom y abrir el texto y leer, no pasa nada, por eso les estoy diciendo. 11:40, tienen hasta las 11:52. Los que ya leyeron dan una repasada si quieren. Y para comenzar de nuevo, 11:52. ¿Sale? Sí, maestro. Perfecto.
estén leyendo. Ujú. Sí, no me imagino que llegue el otro. ¿Sabes? ¿Cómo? Pero no que te quedes así todo. Ya no hay. Que si ya se hizo. ¿Dónde las dos me estás enseñando tus velocidades? ¿Qué es eso? Pues porque le di hasta las 11:52. Espérame. Pues tú vienes a meterme tu sopa así. ¿Tampoco? Sí, es loco. Ahora, ¿por qué ese coraje? Ya acabé. Te iba a decir, pedí los pañales. O sea, ya vi que me hicieron caro. Se supone que los pedí después de la una, pero si llegan antes, sale por ahí.
Yo digo porque te quedas así todo verde. Gordy, te vas a caer. Hijito, por favor. Gordy, me faltan 3 broches. Espérame tantito, Gordy. Abuelito, tú no me das tus catas así de setis. Adiós, pélame. Muchas gracias, gordo, por no hacer tanto drama. Uy. ¿Qué? Gordo, se llama. ¿Dónde dices, por favor? No me la quites. Vamos, no me realices el calendario y ya con la silla muy feita ya sacas. Pero tú luego no lo has puesto. No me siento. 10.
Bueno, vamos de vuelta. Em, a ver, la primera pregunta aquí. No, digo, ya sé que o sea, el texto se llama así, ¿no? ¿Qué es América Latina? ¿No? Pero me interesa, digo, o sea, ahora hablaremos de qué es América Latina, pero me interesa un asunto primero. ¿Cuántos de ustedes se sienten latinoamericanos o sienten que su identidad se representa por lo latinoamericano? Sí, ay. A ver, Nunca me había hecho esa pregunta. ¿Adolfo iba a decir algo o solo saludo? Creo que solo saludo. Em, a ver, Cristina, ¿por qué? O sea, a ver, es buen punto, ¿no? O sea, nunca te habías preguntado qué es lo latinoamericano. Está bien, ¿no? ¿Alguien más ha pasado por el asunto de Cristina de decir? Por acá, Ricardo. Bueno, perdón. Bueno, yo sí me asumo como latinoamericano. Me parece que tenemos mayores similitudes, todo lo que es desde México, Centroamérica y Sudamérica, y creo que es una forma, también es una identidad que nos refuerza como toda esta parte que tenemos mayores similitudes que, por ejemplo, con la cultura gringa o otro tipo de culturas. Además, hemos sufrido procesos más similares, toda esta parte de América Latina. Ok, Ricardo, gracias. Itzel, ibas a decirnos algo. Sí, que yo también nunca me había hecho esa pregunta, pero ahorita leyendo un poco la lectura, pues sí me considero como latinoamericana, pero todavía sigo teniendo un poco de dudas en algunos aspectos. Bien, Itzel, gracias. A ver, los demás, ¿qué piensan? Yo quiero opinar. Por favor, Shetsi. Yo opino que, bueno, en mi caso, mi familia siempre ha remarcado mucho nuestras raíces. Siempre ha considerado que es importante, pues, saber de dónde venimos y, pues, estar orgullosos de serlo. Por ejemplo, yo siempre me he dado cuenta que, bueno, no todos, pero considero que el problema de Latinoamérica, de por qué no es como ahorita como una potencia mundial, es porque la mayoría de latinos no quieren ser latinos. O sea, buscan identificarse con otros países o compararse. O sobre todo hay un meme que dice que se quieren escapar de Latinoamérica. Pero ¿por qué no hacen, o sea, por qué no se consideran latinos y hacen un cambio en su propio país? En vez de irse o simplemente compararse con otros. Bien, Shatsi, también, o sea, el asunto, genera identidades problemáticas, ¿no? Porque pareciera ser que ser latinoamericano apunta en esto para la vida. La peor forma de definir algo es negando otra cosa. O sea, la peor definición es decir lo que algo no es. Entonces, muchos latinoamericanos, al definirse como no europeos o como no estadounidenses o no anglosajones, caen en este doble juego de no, solo dicen lo que no son, pero entonces pasa un poco lo que dice Shatsi, se están comparando, ¿no? Como si entonces para hacer un algo habría que ser europeo o anglosajón, si se quiere, ¿no? Bien, los demás, ¿alguien más iba a Yo también hablar? quiero opinar. Por favor, Juan. En el texto creo que se cuestiona más lo que es Latinoamérica y como que si es territorial o las personas, cómo se puede identificar las personas de si es Latinoamérica o las personas que son latinos fuera del territorio, digamos que es Latinoamérica. Entonces es como que una cuestión bien grande. Y hasta en el texto dice casi al final el autor que son como preguntas muy absurdas porque ya es la cuestión subjetiva, digamos, o bueno, no, ya de la persona, que se pregunte si tengo mis raíces aquí, pero tuve que emigrar, tuve que pasarme a tal país, pero tengo mis raíces claras, sé mi identidad y como que también lo que es Latinoamérica son de los hechos culturales, económicos, sociales y como dice una parte del texto, que expulsa lo colonial y creo que es de prosperidad y todo eso, ¿no? Que acepta
la prosperidad y la honra de ustedes. Es Eh, lo que bien entendí. Bien, Juan, gracias. Fíjate, a ver, aquí vamos si quieren apuntando cosas. Bueno, lo primero, la pregunta por la identidad es un poco como empezar al revés del texto, ¿no? Em, Bogoslavsky es un autor argentino. Eh, lo empieza al revés, ¿no? Preguntándose si Latinoamérica es lo territorial, ¿no? Es el espacio geográfico al sur del río Bravo. Y entonces tiene un montón de problemas. De hecho, que los digo así, el programa de esta materia está hecho para hacer un hueco en algo que es muy problemático para cuando hablamos de América Latina. Y es el Caribe, porque el Caribe es un asunto, lo dice Bogoslavsky, ¿no? ¿Qué es el Caribe, no? Porque si pensamos territorialmente, bueno, pues debajo del, o sea, geográficamente al sur del río Bravo también se localiza el Caribe y el Caribe es muchas cosas. El Caribe no solo es la experiencia, digamos, eh, de la relación de la península ibérica con América, ¿no? Digo, o sea, es decir, como quieran pensar que haya sido esa relación, digo, vamos a avanzar hacia cómo es, pues, pero porque pues algunas de las islas fueron colonizadas y habitadas por completo por pues por los países anglos, ¿no? Por incluso por Francia, que además Francia aquí juega un papel muy raro, ¿no? Porque ahorita hablamos de este asunto de por qué se llama Latinoamérica Latinoamérica, ¿no? O sea, no es la misma experiencia colonial de Francia que de España y Portugal, pero o sea, Haití es una cosa ahí muy rara, ¿no? Pero no solo Haití, Martinica, Guadalupe y otras islas en el Caribe. Eh, Está complicado, ¿no? O sea, al menos Bogoslavsky dice esto muy fácil, ¿no? Es muy complicado, o sea, si lo hacemos por el lado geográfico nos metemos en muchas broncas. Entonces luego está el asunto identitario. El asunto identitario resulta ser bastante, bueno, no más fácil, pero quizá nos da un camino más simple para seguir, ¿no? Que el geográfico, porque no, o sea, creo que un poco lo que Juan o Ricardo dijeron, incluso la propia, bueno, y Shatse un poco apuntaba hacia allá, ¿no? Al menos para el comentario personal, eh, porque es más fácil que las personas que viven en la región se sientan latinoamericanos, ¿no? Por lo que ustedes mismos dijeron, ¿no? Por una pertenencia a una tradición histórico-cultural similar, ¿no? Y entonces es más fácil definir lo latinoamericano a partir de la identidad, bueno, o eso dice Bogoslavsky. Tiene también sus problemas, porque entonces, ¿qué pasa con los latinos que viven en Estados Unidos? ¿Siguen perteneciendo a la cultura latinoamericana? ¿Ya no lo son? ¿Son una cultura nueva? A ver, las preguntas parece que son una obviedad, pero créanme que no lo son. Hay en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Se han abierto incluso departamentos en universidades completas para hablar de los estudios chicanos. ¿Alguien sabe qué es un chicano? Es como un mexicano que vive en Estados Unidos. Ajá, tal cual. Creo que Como Adolfo... Selena y... Ajá. Sí, claro, son estos, los chicanos en especial, son estos mexicanos que llevan viviendo en Estados Unidos lo suficiente para ser una especie de híbrido cultural entre lo mexicano y lo estadounidense. Es decir, no son plenamente estadounidenses en el sentido cultural, pero tampoco son plenamente mexicanos, ¿no? Fíjense, para la pregunta de Bogoslavsky de si la identidad es suficiente para ser latinoamericano, ¿estos chicanos serán latinoamericanos? ¿No? Bueno, si les preguntamos a ellos, ellos tienen, esa por ejemplo, o sea, es problemática la identidad de los chicanos para ellos mismos. Les digo que incluso hay departamentos en universidades grandes, ¿no? La Universidad de Chicago, por ejemplo, tienen uno muy grande, muy bueno. En Los Ángeles también hay uno muy bueno. Y donde se preguntan esto, ¿no? Y entonces la respuesta, claro, tiene que, como es un asunto identitario, es lo que dice Juan, al final, depende o sea, como es subjetivo, depende del sujeto al que le preguntemos, ¿no? Y entonces a estos sujetos, cuando les preguntamos, ellos dicen, bueno, pues sí, una parte de mí sí es latinoamericano. Lo que nos lleva a pensar, ¿no? Y eso es hacia donde me gustaría que desmenuzarlas, ¿no? Me interesa que la desmenucemos, porque cuando revisemos los temas del curso, veremos que lo que se ha vuelto problemático es que se trate de pensar en lo latinoamericano como un solo bloque, como si fuera una sola cosa, y en realidad son muchas cosas, ¿no? Dicen los chicanos, y por eso me gusta que ese es el mejor contraejemplo,
que ellos, claro, una parte de ellos es latinoamericano, pero ellos tampoco pueden negar, ¿no? Que al haber asumido elementos de la cultura estadounidense, eh, ¿qué hacen, por ejemplo, con cosas como el Día de Acción de Gracias? Eso no tiene nada de latinoamericano. De hecho, eso pertenece a una experiencia cultural ajena a nosotros, ¿no? Y ellos no se sienten ajenos, no porque la hayan adoptado como tal, sino porque para ellos ya les hace sentido, ¿no? Pertenecer a una cultura donde también se agradece que la tierra nos dé frutos de esa manera, no en el estilo, digamos, del indigenismo latinoamericano, ¿no? Sino en el estilo de la cultura estadounidense, ¿no? Que eso se refleja en el consumo y no en el respeto a los antepasados, ¿no? O sea, para nosotros nuestro vínculo con la tierra está asociado al respeto con nuestros antepasados, ¿no? Con las formas tradicionales. Y en Estados Unidos eso no es el centro, al contrario, ¿no? De hecho, los estadounidenses tienden a ser menos tradicionales para esas cosas, ¿no? Y su Día de Acción de Gracias es un asunto de consumo porque pues así están celebrando que efectivamente tuvieron éxito esos primeros colonos que llegaron, ¿no? Porque pasaron de cenar apenas unas verduras y pavo una tarde cualquiera un otoño cualquiera del siglo XVII a ¿no? El Black Friday que va asociado, ¿no? Bien, a ver, los demás, los que no han hablado, cuéntenme qué piensan de esto que he dicho sobre todo, ¿no? ¿Creen que uno puede tener más de una identidad cultural? Bueno, los que ya hablaron también pueden contestar, digo, no pasa nada. Bueno, yo digo que si te gusta alguna cultura y vas como pues aprendiendo de eso, pues sí puedes tenerla como identidad, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me gusta mucho lo que es Brasil y el portugués y todo, bueno, toda la cultura y todo eso, y precisamente pues también estoy aprendiendo para pues relacionarme un poco con todo eso, ¿no? Ok, Luis. Bueno, a ver, bien el ejemplo en términos de, claro, yo podría asumir otra, y eso está bien, ¿no? Está bien en términos de, o sea, la respuesta me gustó, ¿no? Uno puede asumir tantas identidades como uno quisiera. Unas serán más fáciles, la que propone Luis es un tanto más sencilla, un tanto, claro, ¿no? Porque sabemos que vamos a decirlo así, el mundo brasileño pertenece al mismo contexto latinoamericano. Pero a ver, piensen en esto, piensen en estas personas y si alguno cae en este supuesto, no se sienta aludido en sentido negativo, sino incluso puede contarnos qué siente, ¿no? Piensen lo popular que se ha hecho la cultura coreana, más la cultura coreana pop en México, así de específico. ¿Cuántas chavas, no, ahora no ven novelas coreanas, escuchan grupos coreanos? No es crítica en realidad, solo estamos haciendo una afirmación de hechos. ¿Pueden asumirse como coreanos? O sea, o como parte de la cultura coreana. ¿Qué piensan? A ver. Por ahí veía un no, Carolina. Está bien, no, me interesan. Lo que pasa es que a mí, yo soy una de esas chavas que le gustan los dramas coreanos así. Y a mí, personalmente, no me considero como coreana, o sea, no, ya que, o sea, sí me interesa toda la cultura, el idioma y demás, pero ya sentirme coreana de que soy originalmente de Corea, siento que no, siento que eso ya es un límite pues, que te guste, que te interese, que sí, que te interese la cultura, allá sentirte tal. Igual, por ejemplo, bueno, yo veo una youtuber que es mexicana y se fue a Japón a vivir, se casó con un japonés allá, y ella ha dicho que ella está acostumbrada a estar viviendo con las costumbres de Japón, ya que es un choque cultural, ya que allá es muy estricto todo y demás, pero que de todas formas se siente aún más mexicana, tal como si fueras de esa nación. Ok, bien, Karina, a ver, justo es eso, ¿no? A ver, también tiene sus límites, por eso ponía el contraejemplo de lo que nos dijo Luis, ¿no? A lo mejor me puedo acercar a la cultura brasileña, bueno, a lo que es Brasil, porque la experiencia cultural es más cercana.
Pero el asunto coreano parece que es más difícil, ¿no? Y digo, y parece que es más difícil, ¿no? Y el ejemplo de la youtuber creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Bueno, o sea, pues porque, claro, no es lo mismo decir, ¿no? Pensemos, ¿no? Me gusta el manga, me gusta el anime, como sushi, ¿no? Aprendo japonés a vivir en Japón. Lo mismo pasa o sea, con la cultura coreana, ¿no? Para hacer el ejemplo que yo mismo abrí. Podría yo aprender no solo a comer, a preparar un buen kimchi, no solo conocer, digamos, los grupos de K-pop, eh, sino cuál es la música más tradicional coreana y todo, pero eso no sé si me haga coreano, ¿no? Bueno, también es un problema. O sea, eso nos va problematizando la idea de la identidad. Ahora, cuando yo les decía, la identidad tiene que ver con una serie de elementos, o sea, regularmente la identidad personal, ¿no? Y luego la identidad de una sociedad entera tiene que ver con más de un solo elemento, ¿no? Y hacia ahí es donde me gustaría apuntar. Algunas cosas las asumimos, ¿no? Como ya dadas, y otras cuando le damos una pensada ya no parecen tan fáciles. Es un poco lo que al final dice Bogoslavsky pareciera que si no estamos preguntando una cosa que sea, ¿no? Un sinsentido. A ver, yo les pregunto a ustedes, si tuvieran que, si quieren no solo su identidad como latinoamericanos, incluso como mexicanos, ¿qué integra su identidad como mexicanos? ¿Qué elementos los hacen ustedes mexicanos? O sea, sienten que están metidos en su identidad como mexicanos. Pues yo opino que la cultura que tenemos, ¿no? Ok, bien, Arlet, pero, o sea, es decir, a ver, quizá poniendo ejemplos es más fácil, ¿no? Y Ricardo me va a servir de ejemplo porque nos tiene de fondo un elemento, es un elemento clásico que siempre se destaca de la cultura mexicana. ¿La cultura mexicana solo es los elementos del pasado indígena que rescatamos? No, yo creo que no. La cultura mexicana tendría que ser un conjunto, sí, de lo que sucedió en el pasado o de todos estos elementos, pero también de lo que vamos construyendo día con día, de cómo nos vamos relacionando, por ejemplo, algo que se hablaba mucho era la resiliencia de los mexicanos, ¿no? Cómo a pesar de las crisis, de las catástrofes naturales, como fueron los temblores del 85, del 2017, ahorita la pandemia y todo, los mexicanos siempre están dispuestos a dar la cara, a salir adelante, etcétera. También esta parte social política, la Revolución Mexicana, de tener un poquito las costumbres, sobre todo de Norteamérica, etcétera, todo eso construye una identidad que sería la mexicana. Perfecto, Ricardo, me gustó la respuesta, ¿no? Este es un asunto partimos de lo histórico y destacamos nuestras experiencias más contemporáneas, ¿no? Ahí, bueno, están viendo estudios de futuro, entonces en algún momento van a tener que verlo allá, no aquí conmigo, tendrán una discusión sobre qué demonios es eso del tiempo, ¿no? Porque pues decimos lo contemporáneo, pero pues lo contemporáneo es el aquí y ahora, entonces lo que pasó ayer ya no es contemporáneo. Bueno, pero no voy a entrar en esa discusión porque de verdad sería abrir la caja de Pandora y no es el propósito. Pero sí, a ver, vamos a este asunto, ¿no? Es cierto, la experiencia histórica nos va marcando. Por eso quizá cuando Carolina dice, yo no estoy tan cercana, o sea, yo amo la cultura coreana, no me encanta, ¿no? Quisiera rescatar unas cosas, pero yo no compartí la experiencia histórica del pueblo coreano, ¿no? O sea, a lo mejor eso no me hace tan cercano. Y por eso a lo mejor lo que yo decía, para Luis es más sencillo, ¿no? Decir, bueno, tengo un acercamiento a la cultura brasileña, pues porque sé que hay una serie de experiencias, o sea, de experiencias históricas comunes que compartimos, ¿no? Si esto es así, ¿no? El punto de partida es lo histórico. ¿Desde cuándo creen que podemos hablar de Latinoamérica? Desde que adoptamos el español, se podría decir, o la nueva lengua que adoptamos, por así decirlo.
Luis, estoy a punto de darte una estrellita. Pues. No, a ver, está muy bien. No, fíjense, es que, a ver, ya ahí voy con los ejemplos, ¿no? Fíjense, uno de los materiales del curso que supone tendremos que leer es a este hombre, a ver, no importa, les cuento quién es Historia Contemporánea de América Latina de un autor argentino que se llama Tulio Alperin, ¿no? Es una historia muy popular. Digo que tendríamos que leerla, está muy pesado y no encontré el texto en PDF, se los iba a poner. Como no lo encontré, dije, no, bueno, pues está muy complicado. Bueno, si alguien lo quiere conseguir y tenerlo ahí en su biblioteca, está muy bien, ¿eh? O sea, el texto es bueno. Tulio comienza su historia sobre América. ¿Cómo se llamaba? Historia Contemporánea de América Latina, de Tulio Alperin. Les pongo los datos si quieres ahorita en el chat de la reunión, ¿no? Así grande. No, de nada. Y entonces Tulio comienza, no donde dijo Luis, ¿no? Sino en el momento de la independencia de las repúblicas americanas, ¿no? Por eso me gustó la respuesta de Luis, porque en realidad el grueso de los estudiosos de América Latina comienzan en donde, no donde dice Luis, sino donde dice Tulio Alperin. O sea, empecemos digamos, a finales del siglo XVIII, cuando se gestan los movimientos de independencia y surgen las repúblicas americanas. Pero el ejemplo de Luis me parece todavía más interesante porque, es decir, cuando comenzamos solo desde el momento político que es, ¿no?, el surgimiento de los países que hoy integran América Latina, nos estamos comiendo como 300 años de experiencia histórica, que de hecho son más que... O sea, llevamos los 300 años de experiencia histórica previos a la independencia, es más tiempo que los 200 años que llevamos de vida independiente las naciones latinoamericanas, ¿no? Entonces, nos comemos 300 años como si fueran fáciles. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que vale la pena hablar de esos 300 años de, o sea, digamos, de nuestra convivencia un poco forzada y un poco no con España? ¿Creen que eso vale la pena regresarse a eso? ¿No vale la pena? ¿Quién sabe? Bueno, otra vez, quizá por el hecho de recordar un poco cómo fue el proceso de conquista, por así decirlo, a lo mejor valdría la pena. Ok. A ver, me voy a quedar con esto mismo. Sí, pareciera siempre que es un asunto como arqueológico, ¿no? Hay que ver qué pasó en el pasado, nomás para ver qué pasó en el pasado. Es una forma de verlo. Voy a decirlo, esta sí es una tesis en la que yo he insistido en los últimos años. Cuando estamos hablando de identidades, ¿no? Cuando tratamos de rascar en cuáles son los orígenes o cómo es que se gestó la identidad de cualquier grupo humano, ¿no? Sea una nación, ¿no? Sería México, o sea de un conjunto de naciones como sería Latinoamérica. Es difícil, bueno, es necesario asumir todas las que fueron. ¿Y en qué sentido? Si, digamos, es un ejercicio complicado, pero vale a veces la pena hacerlo, ¿no? Si pudiéramos regresar solo al momento, o sea, al momento previo a la llegada de los españoles a América, ¿no? Finales del siglo del siglo XIV, del siglo XV, perdón. O sea, al final de los 1400, cuando todavía no llegan los españoles, todavía no aparecen en el mapa, ¿no?, de la región. Lo que veríamos es que tenemos un grupo de sociedades, ¿no? Cada desierto, cada una con su propia identidad, costumbres particulares y todo. Pero que tienen pocas conexiones entre ellos. O sea, es decir, los historiadores y arqueólogos especialistas en el periodo han encontrado que hubo algunos contactos entre Mesoamérica, ¿no? Especialmente los mexicas en el último tramo, digamos, ¿no?, antes de la presencia de los españoles, ¿no?
con, con los pueblos gobernados por el Inca. Ahí hay que hacer una distinción, ¿no? Porque nos enseñan en la primaria, ¿no? Que los incas viven en el Perú y los aztecas viven en México. Bueno, los incas en realidad solo son los gobernantes, ¿no? El pueblo quechua es el pueblo del que nos referimos, ¿no? Y quechuas y otros fueron gobernados por el Inca, o sea, el Inca es el gobernante. Hubo algunos contactos, pero pues en realidad no no hubo intercambios culturales suficientes, inclusive, ¿no? Para hablar de una región, ¿no? De hecho, estos pueblos los terminamos asumiendo como parte de la identidad latinoamericana, aunque entre ellos mismos probablemente se hubieran reconocido lo menos posible. Lo que pasa en nuestro caso específico, en la región de lo que hoy se llama Mesoamérica, ahí sí hubo una experiencia cultural muy particular de intercambios. Un autor que vamos a leer, ¿no? García Canclini, diría él, de hibridaciones entre diferentes culturas, ¿no? O sea, cuando los españoles llegan a lo que hoy es México, sí se topan con un contexto cultural común a varios pueblos, ¿no? O sea, no es que todos fueran el mismo, sino cada uno tiene sus propios intereses, ¿no? Pero se encuentran con un bagaje cultural más o menos similar. Digamos, en la zona de los Andes, ¿no? Donde el Inca gobierna, pasa lo mismo, ¿no? Ahí hay una experiencia cultural compartida, un poco impuesta por ¿no? Por el gobierno del Inca, ¿no? O sea, no es que haya sido fácil. Y bueno, pasa lo que sabemos que pasa, ¿no? La parte violenta, ¿no? Primero, que quizá es en la que más se insiste siempre, ¿no? O sea, hace un poco, justo ahora que vienen las conmemoraciones por el bicentenario de la consumación de la independencia, el bicentenario de la toma de Tenochtitlan y otros, insistía yo en algún grupo de estudio que un problema que tenemos es que siempre regresamos como al momento violento, ¿no? De la toma de la gran Tenochtitlan, de las muertes, ¿no? Es espantoso, ¿no? Pues no se puede negar, no deberíamos nunca negarlo. Y luego parecería que ahí se acaban, ¿no? Las cosas, ¿no? Porque parece que la siguiente cosa que hacemos repasar a nuestros estudiantes es, bueno, ya construyeron los monumentos coloniales y luego lo siguiente fue la independencia. Es que yo siempre digo, obviamos 300 años de historia ahí, ¿no? Que son fundamentales porque son 300 años donde se gestan muchos de los elementos culturales que hoy le dan sentido a Latinoamérica. O sea, cuando estas naciones se independizan a principios del siglo XIX, no se inventan su identidad ahí. En realidad, muchos de ellos ya tienen ahí una identidad construida en 300 años, ¿no? Que, claro, puede desembocar en que se sientan distintos, al menos a los peninsulares, ¿no? Por eso decía yo, es importante regresar ahí. Por eso hace rato decía yo, el comentario de Luis me parece muy relevante, ¿no? Pues claro, somos latinoamericanos a partir de que tenemos el idioma. Parece que sí, ¿no? Porque los pueblos anteriores, inclusive hoy en día, ¿no? Estas tradiciones más, estos enfoques más poscoloniales, que han servido para darle voz, por ejemplo, a estos pueblos que sobrevivieron, ¿no? En su lengua, en sus costumbres, no solo a la colonización, sino incluso a la creación de los estados nacionales latinoamericanos. Lo dicen, ¿no? Pueblos en el Amazonas que por supuesto no se sienten identificados con Latinoamérica de ninguna manera, ¿no? Algunas comunidades mexicanas, bueno, algunas comunidades indígenas mexicanas que por supuesto que ellos saben que son otra cosa, o sea, ellos sí pueden decir, ¿no han visto estos memes, no? Sobre los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Con la población indígena estadounidense diciendo, pues es que en realidad el migrante ilegal no es el latinoamericano, es el blanco que vino y se nos metió aquí, ¿no? Y nos colonizó y nos exterminó. Bueno, muchos de estas naciones, pues por supuesto que se sienten todo menos latinoamericanos, ¿no? Es como de, pues estos que, ¿no? Nosotros ya estábamos aquí y nunca necesitamos de eso. La experiencia latinoamericana
pasan necesariamente por la experiencia colonial, si lo queremos decir así, ¿no? Ahora, la experiencia colonial ha estado desde el momento mismo de la conquista, digamos, manchada por lo que se llama la leyenda negra. ¿Han escuchado esta idea de la leyenda negra? No. Bueno, la leyenda negra es básicamente, o sea, no han escuchado el nombre, pero seguramente la han leído toda la vida, ¿no? Esta idea de malditos españoles, fueron, mataron a todo mundo, acabaron con la cultura que existía ahí, ¿no? Fueron unos bárbaros, destrozaron todo. Se la debe a un hombre que no quiso hacerlo en ese modo, pero pues no le queda de otra, ¿no? Bartolomé de las Casas, que es un héroe, digamos, sobre todo del movimiento neoindigenista en México del siglo XX, muchos años después, ¿no? Bartolomé de las Casas fue un religioso que acompañó a los primeros conquistadores, después se volvió obispo de Chiapas, ¿no? Y desde ese cargo denunció los excesos, ¿no? Que los hubo y que lo peor es que los siga viendo. Lo peor no es que los haya habido, es que los siga viendo, ¿no? Bueno, en esa zona en especial de lo que hoy es México. Y de las Casas, como quería que lo escucharan, ¿no? Al final del día de las Casas se entendía cómo funcionaba ese mundo, el de su época. Escribe un texto muy, muy fuerte, ¿no? La brevísima destrucción de las Indias, ¿no? Y este texto se volvió muy popular, no en el contexto español, y no se volvió muy popular en el contexto español porque sirvió para lo que tenía que servir, se hicieron las denuncias, se decretaron las leyes que se tenían que decretar para la protección de los pueblos indígenas, y digamos que de este lado se solucionó a medias, si quiere, pero se solucionó. El texto se recuperó muchísimo en el contexto anglo y sajón, o sea, especialmente en Estados Unidos, en Inglaterra, y sobre todo en Países Bajos, que se estaban independizando de España, si lo quieren decir así, y ha circulado desde entonces esta leyenda, ¿no? De qué mala fue la colonización de los españoles, ¿no? Lo peor no es que circule en Europa, porque bueno, pues se queda en Europa, sino muchos de nuestros grandes próceres de la independencia, por ejemplo, leyeron este texto como si este texto, o sea, sin entender para qué se había hecho, ¿no? Entonces señalando las peores vicios, ¿no? Van a tener ustedes una lectura de esto, ¿no? De hecho, o sea, lo único que estoy haciendo es preparándolos para lo siguiente que van a leer, ¿no? Sobre lo que quiero que hagan el ensayo. Van a leer sobre este periodo, ¿no? Al menos van a leer 2 textos, ¿no? Sobre esto, pero lo que me interesa es señalar un asunto que es del todo problemático. Ustedes lo dijeron hace rato y lo dice creo que parafraseando a Bogoslavsky. La experiencia latinoamericana es la experiencia de la renuncia la experiencia latinoamericana es la renuncia a la experiencia colonial. Y es un problema porque entonces estamos huyendo todo el tiempo de algo que nos dio identidad durante 300 años. Y no me refiero a que qué bueno que hubo dominación. No, en realidad lo que me refiero es que al negar cualquier elemento del periodo colonial, negamos otras cosas. En concreto, sin la experiencia colonial, probablemente la cocina mexicana no sería lo que es hoy, ¿no? A ver, díganme, ¿qué platillo mexicano les gusta? Pozole. Bueno, según yo no es mexicano el pozole. A ver, bueno, hasta eso yo sé, o no sé. El pozole es muy, muy buen ejemplo, porque el pozole es un... ¿Las ayudas? Usamos pozole y luego la ayudas, ¿no? El pozole es uno de los mejores ejemplos porque existe existía en la cocina prehispánica, sí, un guiso hecho a base de maíz, ¿no? De maíz cocido, ¿no? La técnica, de hecho, para cocer ese maíz es por completo prehispánica, ¿eh? O sea, de manera tal que el maíz, que es muy duro, ¿no? Acabe así de suave como acaba en el pozole, es porque se nixtamaliza. Es un proceso que se inventaron en Mesoamérica. No hay más que decir. Según algunos, también, ¿no?
algunos malquerientes de la cultura prehispánica, era un guisado que se hacía ¿no? Con carne humana, ¿no? Así muy espantoso. Bueno, eso parece más bien que es un asunto, o sea, no está suficientemente documentado y entonces, pues, al menos sabemos que existe el guiso, pero no sabemos, estamos seguros si sea con carne humana o no. Pero bueno, imagínense un pozole, o sea, al pozole quítenle cualquier cosa que haya llegado de vía los españoles, entonces le están quitando la crema, el queso, el aceite para hacer las tostadas, el puerco si les gusta con puerco, o el pollo si les gusta con pollo, el orégano. Y solo se quedarían con el maíz y el chile, ¿no? El pozole, como lo conocemos, es una construcción que se hizo durante el periodo colonial, ¿no? Para adaptar que parecía que era un platillo o sea, reservado para la élite mesoamericana, ¿no? Y entonces que todo el mundo lo pudiera consumir. Las tlayudas pasa un poco lo mismo, ¿no? Estas preparaciones con maíz, ¿no? Son prehispánicas, pero cualquier cosa que lleve salsa, o sea, es decir, una preparación donde mueles elementos y te queda una cosa líquida, así, cuando quede líquido, eso no es mesoamericano. O sea, lo que sabemos, ¿no? Por los registros históricos y los vestigios arqueológicos, es que los mesoamericanos no preparaban las salsas así, o sea, no hacían salsas líquidas. O sea, la salsa molcajeteada, la que queda así como despedazada, esa sí sería una salsa, digamos, en su sentido mesoamericano. Cualquier salsa líquida que ustedes conozcan, como la que le ponemos a las tlayudas encima, no es una salsa mesoamericana, es producto de la hibridación cultural con Europa, ¿no? Entonces, bueno, pero fíjense, uno de los platillos más tradicionales mexicanos, ¿no? El mole. Pueden ustedes decirme a quién le gusta o a quién no le gusta el mole. Bueno, el mole es el resultado, ¿no? De años y años de práctica de los conventos coloniales, ¿no? Que perfeccionaron una receta mesoamericana y la convirtieron en eso. O sea, lo que los mesoamericanos conocían como mole, ¿no? Era una mezcla de chiles, ¿no? Les digo, no aguada, porque pensé que aguada no es de ellos, ¿no? Que le untaban a diferentes carnes. Y el mole, como lo conocemos, es eso. El agua de horchata, sí, claro, el agua de horchata es un producto español, ¿eh? O sea, irse a tomar una horchata por las tardes en Madrid es una experiencia cultural madrileña, ¿no? Y la horchata nuestra es solo una aplicación de esto. Los churros que nos parecen tan mexicanos también son un producto español. Ahora, también hay que decirlo, porque si no, también parece que estoy diciendo otra cosa que no quiero decir. Que incluso lo español que conocemos hoy solo existe, o sea, bueno, es también resultado de ese mismo proceso de intercambio cultural que pasó durante 300 años. O sea, la cocina española tampoco podría entenderse hoy, la cocina porque es un ejemplo siempre, ¿no? Van a ver que mi gordura siempre me hace hablar de la gastronomía como un elemento cultural, pero está bien, es uno de los muchos elementos culturales, ¿no? Y es uno que siempre tenemos todos muy cercano. Cualquier platillo de la gastronomía española que conozcan, si le quitan los elementos que vinieron de Mesoamérica, deja de ser un platillo español. O sea, piensen en la paella, ¿no? ¿Y qué es la paella, no? Bueno, pues arrocito, mariscos, carne de puerco, pollo, ¿no? Bueno, hay algunos condimentos que vienen de acá, ¿no? Y el uso hasta de jitomate, bueno, todo lo que lleve jitomate, bueno, pues no habría, el jitomate es un producto endémico de Mesoamérica, que si no hubiera salido de aquí, pues no hubiera habido jitomate en ningún lugar. O sea, sin jitomate, sin Mesoamérica no existiría la comida italiana, por ejemplo, ¿no? Pues piensen, todo el italiano lleva su salsita de tomate, bueno, pues no habría salsa de tomate, no habría katsu. Entonces, este es un primer punto, ¿no? Ahora, ¿por qué me regreso a no? Digo, profesor, pudo haber escogido cualquiera otro. Bueno, me regreso a porque vamos a ver, ¿no? Que el grueso de los estudios latinoamericanos están pensados desde la perspectiva postcolonial, ¿no? Para denunciar los excesos del colonialismo, ¿no? Pero al denunciar los excesos del colonialismo se borra cualquier rastro, o se pretende borrar cualquier rastro de del periodo, y ese sí es un problema, ¿no? Pregúntense,
Y esta es una pregunta que nos tendremos que hacer varias veces a lo largo del curso, porque nos vamos a ver que fue un asunto que se plantearon o sea, otros antes de nosotros, ¿no? Y que probablemente otros después de nosotros lo puedan hacer. ¿Pueden borrarse por completo elementos de nuestra identidad cultural? O sea, ¿ustedes creen que puedan eliminarse cosas como, piensen esto, ¿no? Como a lo mejor toda la tradición colonial. ¿Qué creen? ¿Se puede o no se puede? Yo creo que sí se... A ver, Ricardo, danos un ejemplo. Perdón. Yo creo que sí se podría, pero sería incorrecto realizarlo, porque nos quedaríamos sin elementos suficientes para hacer un análisis correcto. Ok, me gusta esa respuesta. Además, ¿creen que se haya podido en algún momento? O sea, les voy a hacer una pregunta que además va en el contexto. ¿Creen que verdaderamente hayamos eliminado de la identidad latinoamericana? O sea, ¿creen que el periodo colonial haya eliminado de la identidad de los ahora latinoamericanos rasgos de la cultura indígena? ¿Creen que tenemos entre nosotros rasgos de la cultura indígena o creen que no los tenemos? Yo quiero opinar. Yo Shatsi, opino que depende de las personas. Por ejemplo, pues depende a quién le preguntes. Puedes ir a un pueblo y ellos te van a decir que sí, pero posiblemente otra persona en ese mismo pueblo te va a decir que no. Bueno, yo te pregunto a ti, Shatsi, ¿tú sientes que en la identidad cultural de Shatsi hay elementos presentes de la cultura indígena? Sí, por ejemplo, mi familia, desde mi, tatarabuela, se ha dedicado a hacer lo que son los muñequitos con hojas de maíz. Y es algo que es como tradicional. Se supone que la que sigue en generación soy yo y yo tengo que enseñar a mi hija y así. Tienes que aprender, ok. No creo que lo estoy ignorando, ¿no? Voy por una cosa. A ver, ¿qué más? Los demás, digo, ya... Si no, nada más hablé yo, ¿no? Ya dije que no me dejen hablar a mí todo el tiempo. Hablen ustedes también, por favor. Vamos a ver, no solo se expresa, digamos, en lo que se llama la cultura material, ¿no? O sea, lo que nos dijo ahora Shatsi es esto, ¿no? Las artesanías, ¿no? O las prácticas de producción tradicional son, siempre son un reflejo, ¿no? Pero entonces, no sé, el punto sería que si alguien no las tiene, entonces ya no está vinculado con su pasado indígena. Es que, a ver, para algunos sí, para algunos es como, es que si usted no cocina en metate, ya no tiene usted pasado indígena. Y uno dirá, bueno, y entonces me veo obligado a cocinar en metate si quiero rescatar mis tradiciones indígenas. Yo diría que no, ¿no? Estoy buscando un texto corto, que quiero leerles, pero no encuentro el texto corto, solo estoy viendo los textos largos, ¿no? Bueno, a ver, les cuento que estoy leyendo, que estoy buscando leerles para ver si es cierto, porque quiero que vean que no solo es un asunto, no va a funcionar, no solo se ve en la cultura material, ¿no? Sobre todo se asume de otras formas. Tengo aquí a la mano, ¿no? Se los muestro, una recopilación de ¿cómo se llama? De testimonios que se juntaron muchos, creo que el lomo está más fácil de leer, ¿no? Que se juntaron en los primeros años de la colonización europea. Estos se juntaron en México, ¿no? El texto se llama Huehuetlatoli, que quiere decir en náhuatl como las antiguas palabras, ¿no? Como los dichos de los antiguos. A ver, es un texto muy interesante, ¿no? Porque básicamente buena parte de la enseñanza en Mesoamérica se hacía por tradición oral, o sea, lo que los padres enseñaban a los hijos y los maestros a los estudiantes era oral, había poco, o sea, los estudiantes por sí mismos, no como ustedes llevaban un registro escrito, ustedes toman notas en un cuaderno, ¿no? Algunos pues he visto ahora, ¿no? Que están tomando notas de la clase. Bueno, en ese entonces, más que las notas, era la reiteración oral todo el tiempo de una serie de lecciones, ¿no? Que la gente aprendía.
Cuando llegaron los primeros misioneros, una de las primeras cosas que se hizo fue tratar de recopilar cómo era esta cultura, ¿no? Aquí, en este lugar del mundo, ¿no? Y recuperan algunos textos, ¿no? Voy a leer uno de ellos, ¿no? Que tiene que ver con... a ver, para no equivocarme, este era sobre... consejos entre padre e hijo al casarse, ¿no? Esta es la respuesta que le da el hijo al padre, ¿no? Que le ha dado algunos consejos sobre qué hacer cuando se casa. Y dice, ha hecho otorgamientos tu corazón. En la tierra siéntate, acomódate, mi señor. El hijo al padre. Y ahora han venido a brotar, han venido a caer un labio, una boca. Tu aflicción, tu llanto, tus lágrimas, con ello me he enriquecido, con ello me he hecho próspero gracias al Señor nuestro y a lo que hay en ti de madre, lo que hay en ti de padre. Ojalá adopte, ojalá tome de ti tu educar de hombres, tu instruir de gente. ¿Qué me afecta? ¿En qué pienso? Solo en el muladar, solo en el estercolero está mi casa, mi lugar de estar de pie, mi lugar de vivir, mi lugar de salir, donde el ala, donde la cola, el adobe, el amasijo, se lo tomo, se lo recojo a la gente, porque soy gente del pueblo, labrador, leñador, campesino, porque soy pobre, porque lo he hecho llorar, lo he afligido, porque de frente, de lado, me ha visto mi Señor, aquel por quien se vive, en esta forma lo escuché, lo honré. ¿Dónde estás solo has de tomar? Solo has de atender lo que es propio de la madre, del padre, lo que es como no lo son tal vez el jade, la turquesa, que así llenan, que así colman tu regazo, tu garganta. Me has disculpado, me has hecho ver si algún lugar era riesgoso, si había cosas peligrosas. Así se despliegan, así se extienden, así se manifiestan ordenadamente, así se agitan el collar, la pluma preciosa, las variadas plumas. Y porque soy pobre, porque soy gente del pueblo, solo he de llorar, solo he de sufrir. Solo debo tomar, no debo hacer míos tus consejos. Si en algún lugar inmundo, en el estercolero, he de lanzar, he de arrojar tu llanto, tus lágrimas, porque me he enriquecido, porque me he hecho próspero gracias al Señor nuestro y a ti, que me has favorecido. Siéntate en la tierra y aún dale descanso a tu corazón, a tu cuerpo. Bueno, ¿qué acabo de leer, no? Primero, varias cosas. Y vamos a ver cuántas de estas sobreviven en nosotros. A ver, esto es un texto escrito en el siglo XVI, allá en 1550 más o menos se recopilan estos, pero pertenecen a una tradición oral que los expertos calculan que llevaba circulando entre los indígenas como unos 200 o 300 años antes de la llegada de los españoles, ¿no? Y básicamente lo que el texto le dice es que después de escuchar una serie de consejos que le da el padre al hijo, uno, le agradece, ¿no? Y le dice que no, le debe todo a él y a su señor, ¿no? Eso es básicamente el respeto a los padres, ¿no? Y fíjense, el respeto a los padres y al elemento religioso es del mismo tamaño, porque las dos, al principio del texto y al final aparecen como iguales, ¿no? O sea, le agradece al mismo nivel, ¿no? Le agradezco al Señor nuestro y a ti, mi padre, mi madre. Ahora, ese es el segundo. En esta tradición, cuando hablas de aunque el texto sabemos que estaba escrito del hijo al padre, porque después hay uno de la hija a la madre, sabemos que hay dos. Cuando se refieren al padre, se refieren al padre en ambos sentidos, al padre como haciendo las funciones de lo que sería lo masculino, pero también de lo femenino, porque hay una idea de la familia bastante más compleja. Sabe que lo que le está dando es en realidad lo más valioso que le podría dar, ¿no? Y entonces le dice, ¿no? Lo que me está dando son jade y pluma preciosa, que es en realidad lo más valioso que tienen los indígenas, ¿no? Y lo peor que yo podría hacer es echarlo al estercolero, o sea, al estiércol, al desecho, ¿no? Se asume como o sea, que para hablar con su padre como un hombre sencillo, dice, ¿no? Que es gente de pueblo, que es gente pobre, y que entonces, ¿no? Pues lo que se puede hacer es honrar lo que el padre le enseña. Bueno, a ver, ahora desmembremos todo esto, ¿no? Es lo que dice el texto, ¿no?
digamos, en el fondo, en la forma, hay unas metáforas ahí muy elaboradas, ¿no? De pronto no sintieron que yo me repetí, me repetí, me repetía. Bueno, no era que yo me estaba repitiendo, era el texto que yo leía, ¿no? ¿Cuánto de esto pervive en la identidad cultural de los mexicanos? Seguimos asumiendo a la familia, a los padres sobre todo, como algo casi sagrado. ¿Quién cree que sí? ¿Quién cree que no? Pues yo creo que sí, porque de alguna forma, si desde pequeños están con nosotros y en algún momento nos siguieron procurando hasta ahorita, yo considero que sí son tanto importantes como los sagrados, porque no sabemos en qué momento pues, ya vamos a tener que depender de nosotros mismos, ¿no? Y ya no de alguien de nuestra familia. Ok, a ver, luego aquí hay una cosa, ¿no? Que creo que, a ver, ¿a cuántos de ustedes sus papás no les han dicho lo más importante que puedo dejarte, hijo, no es otra cosa sino la educación o los valores que yo te dé en la casa? ¿No? ¿Alguien no le han dicho eso en su casa? Digan la verdad, digo, si no se lo han dicho, yo se los digo. No, o sea, no. A ver, no, pero a ver, lo que quiero que, fíjense lo que, o sea, vean en dónde está metida la cultura indígena. Es cierto, a lo mejor no tenemos adoratorios a Huitzilopochtli, ¿no? Y no vamos a hacer, cada 52 años ceremonias del fuego nuevo. No, pues no, eso es cierto. Pero es de ser que nuestros elementos de la cultura indígena no están metidos a lo mejor en la parte material, o sea, o no solo en la parte material, como lo que nos decía Shatsi. Están metidos en realidad de manera tan profunda en lo mexicano, ¿no? Que no se entiende. A ver, y lo digo en lo mexicano e incluso en lo latinoamericano, porque claro, este es un asunto que estaba presente no solo en las culturas de Mesoamérica, sino en las culturas en otros lugares de América, que pervive. Europeos y estadounidenses se sorprenden mucho de la fuerza del vínculo familiar que tienen los latinoamericanos, no le entienden. Claro, porque en su identidad, bueno, en su experiencia cultural e histórica, no existe esto, ¿no? Los padres no siempre son lo sagrado, ¿no? Digo, a lo mejor, no sé ustedes, ¿no? Porque ustedes son bastante más jóvenes, ¿no? Probablemente sus papás sí, ¿no? Sus papás sí vienen de la época donde a los papás se les... O sea, probablemente sus papás, a sus abuelos, sí les hablaban de usted, ¿no? Nunca les hablaban, o sea, siempre tenían un nivel de veneración, ¿no? Como si fueran sagrados. Bueno, porque vienen de esto, o sea, esto pertenece a nuestra tradición cultural más arraigada, ¿no? Bueno, así como lo indígena, ¿no? Que me gustó el ejemplo, ¿no? En realidad, ¿no? Para señalar, de estas cosas está constituida la identidad latinoamericana. Ustedes los voy a poner a leer unas cosas que tienen que ver sobre la experiencia colonial, justo por eso. Porque lo que me interesa es que vayan notando que hemos ido construyendo la identidad latinoamericana a partir de pedazos diferentes. Bohoslavsky lo dice, si quieren, muy, de manera muy técnica, académica, ¿no? Que tenemos un montón de identidades que son contrarias y hasta contradictorias. Y es cierto también, ¿no? Así como aparece esto, digamos, ¿no? En la cultura nuestra, también aparecen otros elementos, por ejemplo, de la cultura colonial, que los revisaremos en la siguiente clase si quieren. Y luego, al construirse la idea de la modernidad en Latinoamérica, y eso va a ser en nuestro curso, todo el proyecto de la modernidad, eso debieron verlo en su curso de Modernidad Occidental, tiene como objeto principal acabar con la tradición e implantar un modelo supuestamente basado en el método más científico, experimental y al final más racional, ¿no? Y la gran discusión hoy con la modernidad es si solo la racionalidad occidental, así como la piensa la ilustración, es el único tipo de racionalidad. La respuesta, se las abrevio, aún si no vieron eso en su curso, es no, en realidad hay muchos tipos de racionalidad, pero por eso cuando hablamos de modernidades, lo que de origen se está hablando es cómo vamos a romper con las tradiciones antiguas, ¿no? Para, con el uso de la razón, avanzar hacia el progreso. Pero todas esas ideas son cuestionables, no digo que así deba ser. Pero lo que vamos a ver es que el proceso histórico latinoamericano que nos dio identidad parte de negar estas cosas, ¿no? Como lo que les acabo de leer,
para buscar un algo que además no sabemos qué es ese algo. Los europeos están igual que nosotros, no creo que están mejor. O sea, ellos también se han dedicado a negar cosas y ahora están en un proceso muy complicado de qué hacen con su identidad. Los latinoamericanos lo hemos visto diferente, porque además no solo hemos tenido que construir una identidad a partir de estas cosas que nos piden negar, sino al mismo tiempo nos dicen que somos como occidentales incompletos, ¿no? O sea, hombres occidentales o mujeres occidentales incompletos. Eso se refleja muchísimo en por ejemplo, en la literatura, ¿no? Hay muchísimos autores que se preguntan qué es esto de lo mexicano, o de que esto incluso de lo latinoamericano, ¿no? ¿Por qué parecería que somos parte del mundo, pero somos una parte del mundo relegada, ¿no? ¿Qué nos llevó ahí? Bueno, básicamente eso, ¿no? Asumir un proyecto, el de la modernidad, que lo que primero que busca es borrarnos o deshacernos del elemento tradicional, pero los elementos tradicionales son los que en realidad nos terminan haciendo latinoamericanos, todos los que tenemos, no solo lo indígena y lo colonial. Veremos que hay muchos otros más elementos que luego veamos, pero lo que habría que hacer es no dejarlos de lado. Bueno, a ver, dudas, quejas, comentarios. Pero era todo. ¿Los dejé pensando o más bien fue como de quién sabe de qué nos habló, profe? Nos perdió hace media hora. Pues sí, como que te deja pensando, ¿no? Bueno, espera. Carolina, sí, a ver, adelante. Bueno, yo me quedé pensando en lo que dijo de las familias, que bueno, siento que aquí en México somos más unidos de alguna manera, sería cada quien personalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que veo como la cultura asiática, por un ejemplo, en Navidad aquí en México es muy costumbre, tradición estar en familia, en Año Nuevo estar en familia, que los tíos de acá, los tíos de hasta allá y demás, ¿no? Pero en Japón bueno, me voy a enfocar en Japón, digamos, Navidad es mucho de estar en pareja. O sea, sí puede ser que estés en familia, pero estar en pareja es como también de, voy a estar solo en Navidad porque lo principal es estar en pareja. Entonces, eso también es un elemento que siento que nos identifica mucho a los mexicanos. Y más aparte, no sé si también en otros países, pero el hecho de que siempre le echemos picante a la comida, siento que también hace un choque cultural en otros países, porque he visto varios videos en donde mencionan que los dulces mexicanos siempre son muy ácidos, muy picosos, y en los demás países es muy, como que no les gusta mucho eso. Fíjate que hemos construido una identidad a partir de lo picante en los mexicanos, pero se los voy a decir así con todas sus letras, pero no somos los únicos que lo hacemos, ¿no? Lo que pasa es que fíjense por qué lo hacemos para identificarnos frente al europeo o a lo estadounidense, porque ellos sí son los que no comen picante. Pero resulta ser que en el otro lado del planeta, o sea, literal, en Asia, hay una cultura de comer picante y nadie se sorprende, ¿no? Por alguna cosa de trabajo, hace un par de años, estuve en la India, como una semana, ¿no? Entonces, pues claro, como éramos un grupo de funcionarios internacionales, nos ofrecieron como las especialidades locales, ¿no? Como éramos de muchos lugares, digamos que trataron de hacernos como la versión light, así digamos, la versión del Sanborns de la comida mexicana, o sea, porque el Sanborns no es la comida mexicana, ¿no? Es una representación de cómo debería de ser. Háganse de cuenta que esto nos dieron durante una semana. Yo ya estaba harto, ¿no? Es decir, había yo comido comida hindú muchas veces en otros lugares y aquí sentía que algo le faltaba. En el último día no comí, digamos, en el mismo lugar de la reunión donde nos servían la comida, salí a comer fuera, a desayunar y luego a comer fuera. En el desayuno, literal, pude comer una cosa que casi era como si estuviera comiendo enchiladas. Era un pollo que estaba muy condimentado, pero entre los condimentos que tenía, les juro, tenía chile. Y este condimento, o sea, esta comida así, y luego además te traían una serie como de salsa alrededor, y había una salsa que sí era literal, como aceite, como esta salsa que hacemos acá con semillas y pedazos de chile despedazado con aceite, así.
Entonces yo era el más feliz del mundo, ¿no? Y luego como que los señores se dieron cuenta de, no, pues, mexicano, ¿no? Entonces me acercaron como de otros tipos, ¿no? Entonces, en la India tienen, o sea, la tortilla es muy mexicana porque es de maíz, pero en la India tienen el pan allá es pan sin levadura, entonces todo es plano, como si fueran tortillas. Y entonces yo era el más feliz del mundo porque me llevaron hacen muchos tipos, ¿no? Hay uno en especial que se hace que queda como nuestras tortillas de harina, o sea, queda muy delgado, y puede quedar muy suave o te lo pueden dar un poquito más crujiente. Entonces me lo dieron como muy suave. Entonces yo era feliz porque yo me estaba haciendo taquitos de pollito, ¿no? Con esta salsa, ¿no? Que era así como picosita. Y entonces ahí me di cuenta que nos hemos engañado nosotros los mexicanos pensando que somos los únicos que comemos chile, ¿no? Porque veía yo a la gente en las mesas alrededor de mí, ¿no? Locales comiendo así, ¿no? Y echándole de la salsita esta, ¿no? Así bien a gusto. Yo disfrutaba comiendo en taquitos porque solo, bueno, es una cosa que sí disfrutamos solo nosotros, ¿no? Allá lo usaban diferente, como si fuera pan, entonces comían, ¿no? Con el tenedor. A veces recogían como con cuchara, como si fuera cuchara la tortilla, ¿no? Pero no se hacían taquito, el taquito es nuestro. Y me di cuenta que pues nos hemos autoengañado, pero está bien, porque además el autoengaño nos ayuda a afirmarnos, ¿no? Que somos de cierto modo y no de otro. Bien, ¿alguien más? A ver. O incluso, bueno, no recuerdo hace cuánto salió un estudio de los países más borrachos, bueno, de los donde toman más cerveza o cosas así, y los que estaban haciendo, bueno, los que estaban publicando o platicando ese estudio en una televisora, que no recuerdo cuál, se impresionaron porque México no era el primer país, sino era otro, no recuerdo si era Argentina, Barcelona, no recuerdo qué ese tipo de países era, pero nosotros estábamos como muy por debajo de ellos. Sí, digamos que ahí hay un hasta eso, ¿no? O sea, es que a ver, piénsenle, el mundo nos ve con las películas de Pedro Infante. Los que hay en las películas de Pedro Infante, charros, borrachos, ¿no? Oigan, así son los mexicanos. En realidad somos más que eso, ¿no? Yo creo que cualquiera de ustedes, o sea, ya si a algunos les gustaría tener la voz de Pedro Infante para cantar, a otros les gustaría tener a lo mejor el pegue que tenía Pedro Infante, a lo mejor algunas otras de ustedes dirían, yo en mi vida quisiera tener un marido como este señor, ni siquiera un marido, una pareja, ¿no? Como este señor, bueno, pero bueno, al menos esa es la visión, ¿no? Y eso es lo que nos limita. Bien, Cristina, ¿alguien más? Bueno, si no hubiera nada más, solo les recordaría, lean, ¿no? Hagan sus lecturas, bueno, para el ensayo, por supuesto, de la siguiente semana. Quien quiera adelantarse y hacer la lectura de clase durante el fin de semana, está bien, ¿no? La voy a subir en estos días. Por si alguien la quiere avanzar, y vamos viendo qué es más práctico. Si lean durante la clase, van a ser textos como ¿no? Son cosas muy sencillas que se pueden leer rápido en clase, o quieran llegar leídos todos. O sea, digo, el punto es para que eso funcione, tendría que haber el compromiso de todo el mundo de leer antes de y funcione, porque si no, pues, es como bueno, ahí le piensan, me dicen el miércoles. Si alguna cosa se les atora en la semana de profesor, no entendí la lectura fulana, no entendí por qué nos dio lo que nos dio, etcétera, me avisan. ¿Sale? Sí, maestro. Bueno. Yo tengo una duda. De donde viene la tarea del ensayo hay 4 PDFs. ¿Sí? Ya ve que ¿sí? Usted indicó los 2 primeros, las raíces perdidas de ahorita salgo, y el otro de la monarquía católica de la República Criolla. Pero los otros 2 PDFs son los mismos libros. No, a ver, en realidad lo que van a leer, o sea, te hago mi comercial, ¿no? Van a leer un capítulo de este libro, yo creo el capítulo 1 de este libro, ¿no? Me gusta la visión de este señor. Espérame, denme un segundo. Amorcito, ¿puedes salir por los pañales de Gordy? Pues está aquí afuera, pero me está marque el rap y ya le dije que salgo y me volvió a marcar. Perdonen, ¿no? Aquí estas cosas de casa.
Me gusta el enfoque de este libro, porque trata de hablar de, resulta ser, y eso lo vamos a comentar un poco la siguiente clase, la experiencia histórica que nos formó, la experiencia histórica europea que nos formó, no es la de los estados-nación que después encabezaron el proyecto de la modernidad, es de hecho del otro proyecto político que surgió a la par del Estado-nación. Entonces eso nos ha dado un montón de problemas, porque cuando los latinoamericanos tratan de adoptar el modelo de Estado-nación, resulta ser que sus sociedades no se construyeron a partir de ese modelo. Pues van a leer un capítulo de esto, ¿no? Donde este par de italianos tratan de hablar de ello. Y luego van a leer 2 capítulos de este otro libro, ¿no? Que de la portada creo que la subí escaneada, solo para que vieran de dónde salió. Orbe Indiano. Es un texto de un historiador inglés muy bueno, donde se dedica a rastrear cuáles son los orígenes de las naciones latinoamericanas desde el periodo de la colonización. Y entonces va, a través de algunos ejemplos que va poniendo en los diversos capítulos, Brading va haciendo pues como una especie como de genealogía de cómo es que llegamos a donde llegamos. De hecho, ustedes van a leer 2 cosas. Un capítulo, el 10, que habla sobre cómo era esta entidad política que terminó dominando América, la Latinoamérica, y 2, luego el capítulo donde Brading habla de qué pasó en el proceso de independencia, ¿no? Que claro, lo que trata de hacer es decirnos, miren, pues lo descompuesta o mal formada o bien formada que estuvo América en el periodo colonial, se vio reflejado así en el periodo de la independencia, ¿sí? Por eso creo que son 4 PDFs, porque es en uno, o sea, el del texto chiquito, bueno, del texto de la letra blanca, que me quedó todo junto, la portada con el capítulo, y luego hay otros 3 PDFs, que uno es la portada de esto, que quien ya lo vio se acordará de la portada, y el otro pues tiene, son los capítulos escaneados por separado, el 10 y el 23, creo, no me acuerdo cuál van a leer, bueno, específicamente. ¿Sale? Sí, muchas gracias. No, Sí. de nada. Bueno, cualquier otra cosa que se les atore en la semana, ahí me echan un mail y me dicen, profe, no entendí nada, y ya, nos vamos poniendo de acuerdo. Sale, cuídense mucho. Perfecto, profe. Gracias, igualmente. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.